gusto, un honor estar aquí compartiendo con todos ustedes, amigos tan ricas. Un agradecimiento al señor rector, Eduardo Mora, gran intelectual, gran escritor, seguidor de los pasos de Benjamín Carrión y de otros grandes autores que este país tiene. Un saludo a Ubaldo. Con Ubaldo nos conocimos cuando él escribía. Yo sé que él está escribiendo ahora, pero no nos lo mostraba. Pero sobre todo, yo quiero saludar esta mística que permite estar reunidos aquí. Yo creo que un editor, si no tiene mística, no puede hacer su trabajo. Eso creo que lo sabemos todos. Y este es un oficio que nos debe gustar. Si no, creo que tenemos que dedicarnos a otra cosa. Un saludo también a los colaboradores de Mar Abierto, a Alexis Cudme, a José, que ellos, de alguna manera, como dijo Ubaldo en la mañana, se han desprendido ya un poco de lo que nosotros quisimos ayudarles al comienzo en la tarea, sobre todo de la concepción de lo que es hacer el trabajo editorial. Nosotros, menos mal, durante 20 años, más de 20 años que tenemos en el trabajo editorial, no nos ha ido mal. En el mes de diciembre, por ejemplo, presentamos un libro de cuentos de Juan Baltán. Yo no traje para indicarles aquí un PowerPoint, pero quiero indicarles nuestro trabajo más o menos. Publicamos, este es un libro, una antología de cuentos. Esta es una novela de Iván Ewes, de un escritor que todos ustedes conocen, muy importante del Ecuador. Y este año tenemos un catálogo de publicaciones muy importantes de escritores muy importantes. Yo creo que esta colaboración ha sido rica, ha sido fructífera, y también quiero que me permitan agradecerle a Ángela Rivas, que también es una promotora que dirige este trabajo, y todos lo hacen con mucho cariño, y eso es importante. El tema de la colaboración entre las editoriales privadas y públicas con la editorial universitaria pública tiene que ver con ciertos temas que ya han sido tratados y discutidos. Uno de ellos, el más importante, a manera de síntesis, es que las editoriales privadas son entes complementarios de las políticas del Estado. Cada editorial privada se maneja en un tiempo y en un espacio como lo hacen las editoriales públicas o las editoriales, en este caso, de la que viene de dar la exposición el señor Álvarez respecto a la editorial Don Bosco, que hace un trabajo excelente a propósito. Y una editorial universitaria pública debe actuar en concordancia con este principio, tomando en cuenta que la editorial privada tiene fines de lucro. Por lo tanto, la visión siempre será de recuperar lo que ha invertido. Por lo tanto, una visión de la editorial pública tiene que justificar, como lo está haciendo, la calidad de lo que produce. Yo creo que este es un proceso, siempre he dicho, Ubaldo, es un proceso como en todo. Hoy por hoy, por ejemplo, tenemos que estar haciendo la evaluación a los maestros secundarios y nos llaman a la editorial a preguntar si tenemos una bibliografía de escritores que hemos publicado. Nosotros tenemos como unos 250 títulos que hemos publicado, que nos preguntan, mire, ¿cómo es esto y de qué se trata? Profesores que tienen una trayectoria de dar clases. Entonces, como ellos están evaluando, están preocupados. Y me parece muy interesante esta política de la evaluación, porque definitivamente nos permite actualizar. Quisiera yo preferirme, después de decir que el encuentro de estas alianzas estratégicas entre la editorial privada y la editorial pública, sin lugar a dudas que han dado frutos siempre en beneficio de ambas, aunque luego la editorial, por ejemplo, en el caso de Mar Abierto, tenga ya este momento, como decía Ubaldo, su propio estilo, su propia impronta, porque ese también es
lo que tiene que desarrollar una editorial. La editorial tiene que tener su impronta, así como uno tiene su huella. Y creo que en estos momentos también, valga la pena la analogía, es igual que el escritor. El escritor ya tiene su estilo, ya tiene su forma de pensamiento, o el investigador tiene su forma ya de adquirir y decir las cosas, ha adquirido un estilo, y eso es ya haber llegado realmente al trabajo que es la búsqueda. El escritor que no tiene un estilo, que no logra todavía un estilo, tiene que luchar, trabajar más. Y en el caso de la editorial Mar Abierto, todos sabemos que ya tiene una impronta, ya tiene un estilo, ya tiene una forma de hacer las cosas, y por eso debemos felicitarlos. En el proyecto de ley de cultura, que es lo que no se topa, que está en debate en la Asamblea, manifiesta el deseo de favorecer la circulación del libro, y dice que el Ministerio encargado de la cultura apoyará mediante adjudicación de subvenciones, asignaciones de apoyos y estímulos económicos para desarrollar la industria nacional que tenga como objeto la edición de libros y revistas científicas y culturales, y concertará con el mismo fin regímenes crediticios preferentes a través de organismos estatales competentes. En esta ley de cultura no se habla, por ejemplo, del tema de las universidades, o sea, cómo se va a tratar el tema de las editoriales públicas universitarias. Es decir, parece que no ha habido un asesoramiento debido, pero creo que es una ley que va bien, ¿sí? Porque fíjense, es una ley que no va a permitir el IVA, por ejemplo. Uno de los problemas de la distribución de libros en Chile, por ejemplo, es que el libro paga 19% de IVA. En Guatemala paga creo que el 15%. Es decir, en algunos países el libro tiene IVA. Y creo que eso es un problema. Y en este proyecto de cultura se establece que el libro no tiene que tener IVA, y así debe ser, porque de lo contrario se dificulta la distribución. Como podemos deducir de este acápite, el Estado tiene claro sobre el apoyo que tiene que dar a la industria nacional editorial, a sabiendas que la producción nacional privada, que es poca, no entra en contradicción con la producción editorial pública. De ahí resulta contradictorio, por decir menos, que el Ministerio de Cultura quiera desarrollar una industria editorial propia, si es para divulgar sus principios de filosofía de gobierno, creo que es procedente, pero si es para desarrollar un pensamiento pluralista, democrático, que abarque el ensayo, la poesía, el cuento, la novela, etc., considero que así como el Estado está llamado a apoyar a los bananeros, a apoyar la industria nacional, a apoyar los cacauteros, no sé, la exportación, está llamado a apoyar a las editoriales privadas. Es decir, digo privadas porque el apoyo de las públicas está indiscutible, no está en discusión. Más bien, como decía, la editorial pública tiene otro espacio y otro tiempo en el que se mueve, y las estrategias y los convenios que se pueden hacer son varios desde el punto de vista. Incluso desde la distribución podría ser. Yo digo, ¿por qué no la editorial privada, con sus canales, puede convertirse en una distribuidora en base a un convenio de coedición con una editorial pública? ¿Por qué no? ¿Por qué no la editorial, al saber que está pública, está sacando unos textos buenos, importantes e interesantes, se trabaja con una coedición, y esa coedición puede ser un tema interesante en tanto en cuanto la distribución sería muy atractiva? Entonces, yo quería concentrarme un poco en este tema de la ley de cultura, porque no se ha analizado. La ley de cultura no se ha discutido, no ha habido sectores que hemos discutido de una manera en la que, por ejemplo, no es posible que el Estado imponga su criterio en base a lo que se tiene que leer. Yo no creo que deba ser así. El Estado está bien en lo que significa, en tanto en cuanto lo que tiene que hacer, pero no que impongan los colegios y las universidades públicas qué es lo que se tiene que leer, qué es lo que se tiene que hacer y qué no se tiene que hacer. Eso no se ha discutido, y no está en la nueva ley de cultura que se va a aprobar, tengo entendido, en los próximos meses. Sin embargo, de que
quiero dejar en claro, nuestra ley de cultura, la que está establecida, está muy bien en cuanto a los criterios y principios filosóficos. No se habla del libro electrónico en la ley de cultura. Hoy en Barcelona, fui invitado a la Feria del Libro en Barcelona. En España están muy preocupados del libro electrónico porque resulta que los norteamericanos, con todas las plataformas que han desarrollado, les han quitado al mercado español realmente una cosa increíble, que están tan preocupados la industria nacional española de libro. Están tan preocupados porque las plataformas que han creado, estoy hablando de Amazon, de Kindle, de Kobo, de todas esas plataformas que han creado para descargarse de libros, se venden increíbles porque tienen unos sistemas de precios en que un día dicen 9.99 todo, y resulta que nosotros, en vez de vender 1.000 libros, se han vendido 50.000 libros, se han bajado 50, y además les dan un valor agregado. Dice, si usted se baja de tal hora a tal hora, le vamos a dar este otro libro. Entonces, imagínense ustedes cómo el libro electrónico, que nos vendrá pronto ya este tema, es un tema de preocupación. En la ley de cultura no habla sobre eso. Y claro, tiene que hablarse de ley del libro electrónico porque el tema, por ejemplo, de derechos de autor es un tema muy concreto. No se puede tratar un tema de derechos de autor con el mismo, con los mismos cláusulas legales que cuando uno hace un contrato de derechos de autor con el contrato de derechos de autor del libro electrónico. Nosotros ahora nos hemos preocupado ya de hacer contratos con los autores nuestros para libros electrónicos. Es decir, ya nosotros hemos empezado ya un trabajo ya de contratos con nuestros autores, precisamente para colgar en una plataforma que hay, la empresa Mantra, que hace la conversión de diseño, el libro a formato fijo, ¿no? Entonces, uno cuelga los libros en las plataformas que uno quiera, puede ser en Libranda, en Kobo, en Amazon. Entonces, hace promociones y la gente puede descargarse sus libros a unos precios que un distribuidor de allá le pueden a usted decir, mire, nosotros vendimos ahora de su libro, la Universidad Laica, Loy Alfaro, vendimos 50.000 libros porque le interesó a muchos de estos, le vamos a pagar tanto. ¿Sí? Yo pienso que es importante, hay que preocuparse ya de ese tema que se nos viene encima, y desde luego el tema no está en la ley de cultura, ¿no? Sí, esperemos que los reglamentos tal vez se pueda mencionar. Otra de las verdades que se ha dicho es que la editorial privada, mucho más en el Ecuador, no tiene dinero para emprendimiento de editoriales como tienen las editoriales públicas. Por lo tanto, ¿qué es lo que puede ofrecer una editorial privada a la pública? Yo creo que muchos, y las alianzas son claras y se respetan, como en el caso de Mar Abierto de la Universidad Laica, Loy Alfaro, de Manaví, y Skeletor Editorial, ha sido fructífera, y ese nombre cuasi comercial que tiene como Mar Abierto, digo cuasi porque pertenece a la universidad, ¿no? Armando de Waldo Gil, ha dado buenos resultados, especialmente en ese cuello de botella que es la distribución. ¿Para qué hacemos libros si estos no llegan a los lectores? ¿No existen ejemplos de instituciones culturales públicas que producen libros para que se los coman los ratones? Yo recuerdo algunas que no las quiero decir. Tal vez si las instituciones públicas se apoyaran en la editorial privada podría funcionar mejor. Lo que les venía a decir, en el caso de una coedición puede funcionar muy bien. Ciertos libros que a la editorial, en nuestro canales de distribución, nos puede interesar ciertos libros que podemos hacer un convenio de servicio. Nos interesa este tema porque este autor nos interesa por varias razones. Tal vez si las instituciones públicas se apoyaran en la editorial privada podría funcionar mejor. Son preguntas que se quedan flotando. ¿O acaso el mercado estudiantil para la editorial pública universitaria no es suficiente para que su distribución sea exitosa? Eso tengo entendido que ustedes lo han tratado aquí, pero
¿por qué no llegar a más sectores de la sociedad? Que no sea exclusivamente el sector estudiantil, que ya es un sector importantísimo de la sociedad. He ahí el fundamento de una universidad. Yo he dicho a manera de aforismo, he dicho, dime qué clases publicas, qué clases de libros publicas, y te diré qué clases de universidades. O sea, un poco va concomitante con eso, es decir, una universidad que publica, que tiene posibilidad de publicar y desarrollar proyectos editoriales muy importantes, si es que realmente publican contenidos mediocres, pues el tema hay que revisarlo, ¿no? Bueno, creo que es importante que en el sentido de la política de distribución, sobre todo, es donde es el cuello de botella, ¿no? Definitivamente, creo que es importante que la ley de cultura también señale, de alguna manera lo hace, el que las editoriales tienen que tener convenios con el sector de correos. Porque, ¿qué hacemos nosotros si es que nosotros no tenemos un convenio con Correos del Ecuador cuando el libro vale $10 y cogemos y mandamos el libro vale 40 para mandar a Europa? No tiene sentido, no tiene lógica. Yo quiero mandar mis libros a Chile y resulta, uno muestra y resulta que sale demasiado costoso. Creo que ese tipo de cosas hay que pelear, hay que discutir en el Congreso. Todavía hay tiempo. O sea, yo propongo, ustedes como organización que son, realmente pensar en este tipo de cosas que son importantes. Sobre todo lo de Correos del Ecuador me parece fundamental. Y otra cosa también, las importaciones y las exportaciones también son importantes. O sea, que existan los canales de distribución para que el libro tan meritorio, por ejemplo, de la editorial Mar Abierto, pueda salir al exterior. ¿Por qué no puede salir a Perú, a Chile, a Colombia? Y que el Estado realmente ayude, como existe en Colombia. Hemos entendido que el compañero editor colombiano nos puede informar cómo es la política de apoyo al libro en Colombia. Por eso se ha convertido en una editorial, en una industria poderosa. Entonces, yo quisiera, en honor al tiempo, quisiera realmente terminar diciendo que para nosotros ha sido un honor trabajar, y es un honor trabajar con Mar Abierto. Estaremos dispuestos a seguir colaborando en lo que ellos nos pidan, pero yo quiero terminar con una reflexión. Es decir, yo recuerdo cuando el libro tenía un valor distinto al que tiene ahora, y cómo los libros cambiaban gobiernos, cómo los libros cambiaban la sociedad. Yo recuerdo el caso de un argentino, Rodolfo Walsh, que sacó un libro cuestionando al poder y lo mataron. Entonces yo creo que ha habido casos muchísimos de eso, ¿no? Libros que han sido cuestionadores, libros que han creado todo un contrapoder, y ¿por qué no convertir nosotros los libros en esa forma, en esa posibilidad? Sobre todo que el libro tenga el poder de cambiarnos y poder ser más felices, porque definitivamente la lectura hace más llevadera la vida. Muchas gracias.